Muy buenas tardes. Ahora sí aprovechemos que se fueron los jefes, las directivas, y empecemos a hablar de estos temas. En la vida ordinaria, en el trabajo de todos y cada uno de nosotros, en las reflexiones que nos surgen como ciudadanos cuando vemos la realidad nacional, permanentemente suceden cosas que nos generan inquietudes, y las inquietudes son muy útiles para saber de qué hablamos cuando hablamos de esta temática, del uso y el abuso del derecho sancionador en el Estado colombiano. ¿Por qué en Colombia tienen tanto protagonismo los órganos de control? Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Auditoría, Contaduría, en fin, me faltan IAS. Pero ¿por qué son tan importantes? ¿Por qué cuando se produce el fenómeno del COVID-19 de la pandemia, inmediatamente hay una gran reunión en donde aparecen todos los órganos de control hablando de cómo van a supervisar las normas y las nuevas reglas que imponía el abordaje de la problemática del COVID? ¿Por qué hay tantos órganos judiciales y administrativos sancionando a los mismos funcionarios por las mismas conductas en nuestro país? ¿Por qué los procesos judiciales no terminan nunca en Colombia? ¿Por qué somos condenados internacionalmente cuando, como sucedió con la Procuraduría, se ejercen las funciones que históricamente ha desempeñado, cuando se imponen sanciones disciplinarias o fiscales que siempre hemos considerado como obvias, como naturales? ¿Por qué nos sorprendemos ahora cuando se cuestiona, ¿será que un alcalde o será que un funcionario de elección popular tiene que ser sancionado por participar en política? Cualquier tipo de participación en política. ¿Será correcto que nos sancionen los personeros? Habida cuenta del origen político y de la lógica de funcionamiento que se tienen en nuestro país. ¿Será lógico la propuesta o reflexionar o los planteamientos que se están dando en este momento sobre eliminar la Procuraduría? ¿Será es lógico que en nuestro país, ante los fenómenos sociales que se presentaron con relación a las grandes demandas de la población, al derecho de protesta que se dio en nuestro país, la reacción inmediata y más evidente en este momento es la Ley de Seguridad Ciudadana, y no se hayan hecho con la misma celeridad otro tipo de medidas estructurales para dar respuesta a esta situación? O por lo menos no han sido tan rápidos. ¿Por qué todos los problemas intentan ser resueltos con normas de carácter sancionatorias? ¿Por qué creemos que la cárcel es la solución, o por lo menos la principal solución a la delincuencia, a la corrupción y al funcionamiento adecuado de nuestra sociedad? ¿Por qué en Colombia el colombiano normal es inmune a la existencia de un sistema penitenciario tan congestionado que en ocasiones, cuando cualquiera lo puede ver a simple vista, pues simple y llanamente pueden ser asimilados nuestros centros de retención, nuestros centros penitenciarios, a campos de concentración, y no nos causa mayor reacción como seres humanos? ¿Por qué, a pesar de tantos controles, de tantas sillas, de tantos órganos de control, de tanto aparato judicial, la corrupción en Colombia sigue siendo rampante? Proporcionar elementos que nos permitan empezar a dar respuesta a estos y otras preguntas relacionadas con el uso abusivo e inadecuado de nuestro poder sancionador es el objeto de este evento académico y, por supuesto, también de mi intervención. La relevancia de lo que estamos aquí discutiendo está nada menos ni nada más que en el futuro, en el actual debate presidencial. Hay dos candidatos, cada uno con un modelo, o por lo menos así nos lo vende, con un modelo de reacción estatal frente a este tipo de fenómenos radicalmente diferentes. Este tipo de debates, este tipo de problemas deberían ser objeto de pronunciamientos en un debate correcto que se pueda dar en nuestro país. Muy bien, hipótesis, punto de partida de la idea que quiero expresarles. El punto de partida para comprender las particularidades de la manera como está estructurado, del diseño y de la aplicación del derecho sancionador en nuestro Estado, se fundan en una realidad política, en un hecho político. ¿Cuál es el punto de partida? En nuestro país, los problemas de legitimidad, de credibilidad, que se originan por la manera como se desarrolla el proceso electoral,
los problemas que tiene la integración, la conformación de nuestra democracia representativa, llámese elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, Congreso y hasta presidente de la República. Estos problemas en el proceso electoral están generando un déficit en la credibilidad de nuestros poderes constituidos. La gente, el hecho de que se dude, se cuestione la validez del proceso electoral genera dudas en la validez, en la corrección de las actuaciones de los poderes constituidos y también en el derecho que éste produce. Entonces, la falta de credibilidad, como nos lo anotó el doctor Jaime Bernal, la falta de credibilidad que se genera por la manera como se desenvuelve el proceso electoral se transmite a los poderes constituidos y se transmite al derecho que éste produce. Ese déficit de credibilidad en nuestros poderes constituidos y en el derecho hace necesario establecer como un mecanismo de legitimación posterior, complementario, la existencia de un ius puniendi reforzado. En Colombia existe un ius puniendi exacerbado, reforzado, como un mecanismo para tratar de suplir los problemas de legitimidad de origen que se originan en el proceso electoral. La manera de compensar esa falta de credibilidad de origen es a través, entre otras cosas, porque no es el único, pero sí el principal, el ejercicio de un ius puniendi exacerbado. Veamos y hablemos sobre este punto. En efecto, el punto de partida para la credibilidad, para la confianza de nuestras instituciones y nuestros derechos es, como todos lo sabemos, el sistema electoral. Un sistema electoral que esencialmente tiene la función de certificar, sin duda alguna, la relación entre voluntad popular y representación, entre el pueblo y sus representantes. Teniendo un sistema electoral que funcione adecuadamente, entendemos que lo que hacen nuestras autoridades es lo que nosotros hemos decidido. Es lo que hacen nuestras autoridades es expresar la voluntad popular. Lo que deciden nuestras autoridades es esencialmente los asuntos que atañen al interés público. Cuando no se certifica esa relación entre pueblo y representados, empieza a quebrarse todo el esquema dentro de un Estado democrático. La legitimidad ex ante, la legitimidad derivada del proceso electoral, genera confianza, acatamiento de la ley y de las decisiones estatales. La fuerza de la ley, el cumplimiento y el acatamiento depende de este hecho. Los fenómenos de compra-venta de votos, el clientelismo, que es una modalidad de compra-venta en nuestro país, y las prácticas de corrupción dirigidas a falsear la voluntad popular mediante alteración de resultados, cualquiera de esos fenómenos, compra-venta, clientelismo y actos de corrupción en el proceso electoral, todos ellos, en la medida en que falsean o cuestionan la voluntad popular, genera un profundo déficit de credibilidad, de confianza y de respeto por el Estado y por sus decisiones. Este vicio de origen genera el fenómeno del árbol contaminado. El Estado es como un árbol grande, frondoso, con unas raíces extensas. Si las raíces que se alimentan de esa voluntad popular tienen una savia espuria a través de un proceso electoral cuestionado, ese elemento de espurio, de corrupción, se transmite a todas las ramas del árbol, a todas las hojas, a todo el conjunto del árbol. Es decir, todas las instituciones, todos los poderes constituidos, la rama judicial, la Procuraduría, la Contraloría, todas entran en ese cuestionamiento de legitimidad y de validez producto de que el origen, la savia de ese árbol está contaminada por esos procesos de corrupción. Este vicio, los vicios en el proceso electoral generan un proceso de contaminación al Congreso, a los consejos, a las asambleas, en general a toda la democracia representativa y también, por supuesto, a las decisiones que toman estos órganos, al derecho que éste produce. Este problema básico, fundante, si no es resuelto, y no ha sido resuelto como lo hemos visto recientemente por los cuestionamientos que se siguen haciendo en nuestro sistema electoral, genera una reacción evidente que queremos poner de manifiesto en este momento. ¿Cuál es la manera que tiene el Estado para reaccionar a esos problemas de credibilidad en el sistema político? ¿Cómo hacemos? Porque la credibilidad, la legitimidad es esencial para que el Estado funcione. Pero si no nos las brinda el sistema de origen, la legitimidad de origen, el sistema electoral, ¿qué debemos hacer? Si la legitimación de origen ex ante no existe o es insuficiente, el Estado tiene que buscar mecanismos de legitimación que tendrán que ser legitimación ex post y legitimación de resultado. Solo de esa manera se podrá crear
adquirir unos niveles de credibilidad que permitan que el Estado funcione de una manera mínimamente racional. La legitimación ex post y la legitimación de resultado son mecanismos de reacción conscientes y en ocasiones inconscientes por parte del poder constituyente y de la sociedad en su conjunto. La idea es que el poder constituyente y la sociedad, para lograr esa legitimación, ese acatamiento, ese respeto a las decisiones estatales, tiene que actuar. ¿Y cómo lo hace? El derecho requiere, de una manera evidente, el cumplimiento del derecho, como todos lo sabemos de nuestras clases de introducción, requiere los dos elementos, la potestas y la autoritas. La coerción, la posibilidad de coerción, pero además la credibilidad. Ese punto de autoritas es esencial para que se cumpla el derecho. ¿Cómo se hace para tratar de resolver ese fenómeno, esa carencia de autoritas de origen, por lo menos? Uno de los métodos de legitimación ex post es, en nuestro país existen varios, no me voy a referir a todos. Uno de los mecanismos de legitimación es la exacerbación del debido proceso. Nosotros tratamos de responder a esos problemas de credibilidad en el derecho con la exacerbación del debido proceso, de las garantías procesales. Ante la percepción de que nuestros funcionarios y de nuestras instituciones no se dirigen en su actuación a lograr necesariamente la justicia o el bienestar general, la respuesta es la de establecer numerosos y en ocasiones innecesarias etapas, recursos e instancias procesales. En los procesos de contratación, para colocarle simplemente un ejemplo. Los procesos de contratación estatal tienen que ser objeto de pronunciamientos en vía gubernativa, en vía judicial. Y esto en vía judicial para determinar su legalidad y su ejecución. Que se pueda o se deba resolver en instancias privadas es una posibilidad, la utilización de laudos arbitrales para los efectos contractuales. También otra alternativa es a través de los contenciosos administrativos, que pueda ser objeto de varias instancias, nulidades, súplicas. Uno puede utilizar acciones populares, acciones de tutela ante jueces y altas cortes y luego ante la Corte Constitucional. Es decir, la idea es evidente. Se exacerba el ejercicio, el debido proceso y de esa manera se pretende dar respuesta a las dudas de legitimidad, de corrección o a las amenazas de corrupción que se dan en los procesos de contratación. Ya ustedes saben cuál es el resultado. No necesariamente la exacerbación de estas formas procesales conduce a la eficacia de la lógica, en este caso de la institución de la contratación. En nuestro país, ese tipo de fenómenos de exacerbación de las reglas procesales para tratar de darle legitimidad a las autoridades, se legitima, trata uno de darle credibilidad porque hay tantas garantías, pues nos están poniendo de manifiesto cómo en nuestro país no se están cerrando en muchas ocasiones los procesos, no se termina la litigiosidad. ¿Qué es lo que ha sucedido y qué es lo que está sucediendo con el aborto? Todavía sigue el debate, a pesar de que hay una sentencia, que ya hubo una sentencia, que ya hubo cosas juzgadas y siguen existiendo pronunciamientos sobre este tema. Y no me quiero referir a la temática del Código Penal y el Código de Proceso Penal con las más de 40 o 50 sentencias interpretativas que nos permiten entender cómo funciona esta figura. La pregunta que nos hacíamos inicialmente de por qué los procesos no terminan nunca empieza a tener explicaciones en ese propósito de legitimación, de dar credibilidad a unas leyes producidas por un Congreso y unos congresistas con vicios de credibilidad derivadas del proceso electoral. ¿Por qué las leyes pueden ser demandadas en innumerables ocasiones? ¿Por qué existen tantas variantes de cosas juzgadas en nuestro país? Porque es difícil saber cuando los jueces constitucionales dicen la última palabra. Los constitucionales y también los de otras jurisdicciones, pero los constitucionales son los más paradigmáticos. ¿Por qué los procesos judiciales, en este caso de constitucionalidad, son un mecanismo de legitimación o de convalidación permanente? La ley la hace el Congreso de la República y no existe plena certeza sobre su vigencia hasta que no son demandadas ante la Corte. El proceso de control de constitucionalidad termina convirtiéndose como la siguiente o última etapa dentro del procedimiento legislativo en nuestro país. Estos aspectos esencialmente se explican por los problemas de validez, de credibilidad que tiene el derecho. El derecho elaborado por el Congreso, un Congreso elaborado con un proceso de selección, con un proceso electoral que tiene elementos de credibilidad que lo cuestionan.
Fíjense ustedes cómo es la dinámica. ¿Por qué en Colombia existe la excepción de inconstitucionalidad? Porque se puede, por parte de cualquier ciudadano, de cualquier funcionario, de cualquier juez, cuestionar la validez de una ley porque pueden considerar que es contraria a la Constitución, porque no se desconfía del derecho que se produce por nuestros poderes constituidos. Muy bien. El segundo mecanismo de legitimación, ex post y de legitimación de resultado, al cual quiero referirme y donde me quiero centrar, es el uso exacerbado del derecho sancionador. Centrémonos en lo que nos corresponde, aunque lo otro no está alejado de este tema. El uso extenso y quizás desproporcionado, exagerado del ius puniendi, del derecho a penar o sancionar, es una característica de nuestro Estado constitucional. Es una manera de entender cómo es y cómo funciona nuestro Estado. Es decir, esta idea de el propósito de legitimación que ejerce o que funciona, que produce el ejercicio de un ius puniendi exacerbado, nos permite entender dos cosas. ¿Por qué el Estado colombiano es como es? ¿Y por qué el derecho colombiano se aplica como se aplica? Nada menos ni nada más nos sirve para estos dos propósitos. La idea es sencilla, pero no por eso menos contundente. Si tenemos un Estado y unos gobernantes elegidos con procedimientos, con procesos electorales viciados, que si bien no es que todo el proceso esté viciado, pero por lo menos en determinadas etapas, en determinados sectores, se pueden producir este tipo de errores, esto genera un efecto contaminante que afecta la credibilidad de todo el sistema. Así que el hecho de que no todo el proceso electoral esté viciado no sirve para nada. El hecho de que sea un porcentaje ínfimo de corrupción genera un efecto irradiante que hace que haya una concepción, una percepción generalizada de que el sistema no funciona, de que no es legítimo. Dicho de otra manera, si nuestros representantes, nuestros gobernantes, son o pueden ser corruptos por su origen, por la manera como son elegidos, por la manera como se funciona el Estado colombiano, a este hecho se le puede hacer frente mediante las sanciones. Es decir, a la corrupción, aunque el problema original de la corrupción es la compra-venta, el clientelismo, el diseño original del sistema político, partiendo de que eso pueda suceder, si hay actos de corrupción, la solución que tenemos nosotros es la sanción. Los controles y la sanción nos pueden hacerle frente, pueden delimitar, pueden evitar que se extiendan los fenómenos de corrupción. Nada menos ni nada más es el punto de partida. El derecho sancionatorio, sí, aquí hay problemas, aquí tenemos problemas de credibilidad, pero con tantas sanciones podemos hacerle frente a este problema y podemos acotar el problema y podemos resolverlo. ¿Será eso cierto? Es parte de las inquietudes que tenemos. Dicho de otra manera, si nuestros representantes, nuestros gobernantes son o pueden ser corruptos, por su origen, a este hecho se le hace frente mediante las sanciones. Toda conducta inapropiada puede y debe ser sancionada. Aunque existan problemas en los procesos de legitimación electoral, problemas que ocasionan funcionarios corruptos, que producen conductas que afectan al Estado y a la sociedad, tanto a los servidores públicos como a los particulares, porque el sistema corrupto se benefician o pueden hacer uso tanto funcionarios públicos como particulares. Cualquiera que quiera beneficiarse de esta disfunción de nuestro sistema político puede ser procesado y sancionado por el Estado. Ese es el punto de partida y eso es la lógica que hay en el Estado colombiano. El derecho sancionador compensa los problemas derivados de un sistema electoral deficiente. De todas las formas de legitimación ex post y de legitimación por resultado, la más efectiva, la que se considera la más eficaz en nuestro Estado, es la de la utilización del derecho sancionador. ¿Por qué en nuestro país el derecho sancionador es ejercido de manera tal que podemos calificarlo de exacerbado? Reflexionemos ese punto y a esto quiero dedicarme inmediatamente. El derecho sancionador en el Estado colombiano es desproporcionado, es exacerbado esencialmente por 4 elementos que quiero compartir con ustedes. El primero es exacerbado por la redundancia y la cantidad de controles y sanciones que existe, por los numerosos órganos de control y por las numerosas vías para ejercer los controles y las sanciones dentro de nuestro país. A eso me referiré más adelante. Porque también el derecho sancionador es exacerbado porque genera
una negación, o por lo menos una comprensión extraña o peculiar del principio del non bis in idem, porque en Colombia no existe non bis in idem, o por lo menos se entiende de una manera muy sui generis, por decirlo de alguna manera. Tercero, por la existencia de una vis expansiva que se expresa en la vaguedad o imprecisiones del principio de legalidad. Es decir, porque el fundamento de la sanción en nuestro país, que es el principio de legalidad, es un concepto que en la manera como es entendido en nuestro país genera muchas incertidumbres y también el empoderamiento de los jueces y de los órganos de control. El principio de legalidad tiene unos ámbitos de delimitación que son difusos y esa difusión, esa falta de claridad en cuanto al alcance del fundamento de la sanción en nuestro país, simple y llanamente genera, además de incertidumbre, el empoderamiento de los jueces y órganos de control. Claro, cuando no está claro hasta dónde puede, cuáles son los límites, pues eso genera empoderamiento de quien se encarga de ese tipo de competencias. Y finalmente, un cuarto elemento que hace que nosotros tengamos un Estado caracterizado por el ejercicio del ius puniendi exacerbado es la existencia del populismo punitivo. Veamos el primero. Que el derecho sancionador en Colombia es exacerbado por la cantidad de controles judiciales y administrativos y por la eventual redundancia o traslape de los órganos de control, creo que es fácil llegar a esa conclusión. Esto se pone de manifiesto cuando describimos las principales manifestaciones. El derecho sancionador se expresa en nuestro país, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 15 aspectos. Veamos. Derecho penal, por supuesto, la principal expresión del derecho sancionador en el Estado colombiano. Derecho contravencional. Derecho parlamentario, a través de la figura de la disciplina de bancadas, mediante los cuales particulares que ejercen funciones públicas pueden establecer limitaciones a los derechos políticos. Ahí se le faltó, no sé si la colocó a la procuradora en su lista de actividades, anótaselo, Sonia. Procesos con investigación y juzgamiento por el Congreso, lo que se denomina como los juicios políticos o el impeachment o los juzgamientos y la investigación de los altos funcionarios del Estado. Los procesos de pérdida de investidura de congresistas, de concejales y diputados, en donde, entre otras cosas, como aquí se puso de manifiesto, se trata de una sanción que es la de la pérdida de derechos políticos de por vida. Si vamos a analizar la conformidad con las normas internacionales, reflexionemos sobre eso. Los procesos del derecho disciplinario, dentro del derecho disciplinario, que son uno de los centros de reflexión del día de hoy. El derecho administrativo sancionador, el que ejerce la superintendencia y las comisiones de regulación, en fin. El derecho policivo. Los procesos de responsabilidad fiscal, nada menos ni nada más. El derecho correctivo. El derecho correctivo, me refiero al derecho sancionador a particulares en situaciones de especial sujeción. Derecho correccional en todas las manifestaciones que ya ustedes se imaginen. El derecho sancionatorio por condición de migrantes, que es la novedad, o por migración, condición de migración ilegal o irregular, que hoy en día está tan en boga a raíz de la situación que se nos está presentando con la avalancha de migración venezolana. Los procesos sancionatorios de particulares en ejercicio de funciones públicas, en materia de servicios públicos, multas, desconexiones, nada menos ni nada más en ese sentido. El derecho administrativo judicial, el derecho administrativo que aplican los jueces, es lo que quiero decir, cuando se deciden, como se puso de manifiesto aquí, algunas acciones como la acción de repetición. La acción de repetición es sancionatoria, así lo ha dicho el Consejo de Estado recientemente. Acciones de nulidad electoral. Las acciones de nulidad electoral, a través de la aplicación de las inhabilidades, de las incompatibilidades, de los conflictos de interés, son entendidas necesariamente como elementos de carácter sancionatorio. También entran dentro de la reflexión que aquí estamos teniendo sobre la compatibilidad con el derecho internacional. En fin, hay procesos de naturaleza judicial, de naturaleza administrativa, de naturaleza política y de naturaleza jurídica. Si quieren, seguimos hablando de por qué es redundante, por la cantidad de órganos de control y de mecanismos para establecer controles y sanciones en nuestro Estado, pero creo que es evidente en este primer punto. Bien, la existencia de tantas vías, mecanismos, de procesos de control y sanción, aunque tantos controles pueden ser coherentes con el propósito de generar la sensación, la percepción de eficacia en la lucha contra la corrupción,
contra los factores que impiden el adecuado funcionamiento de nuestra democracia representativa, ese es el propósito, generar la credibilidad de los ciudadanos frente a sus instituciones a través de tantos controles. Ese es un efecto. Sin duda alguna, esa percepción puede ser un propósito y que se logra en el Estado colombiano. Sin embargo, tantos controles, eso hace relación al diseño institucional. Miren cómo el diseño institucional de alguna manera está determinado por ese propósito. El diseño institucional, con tantos controles, genera necesariamente una redundancia, un traslape, y, por supuesto, el desconocimiento o la comprensión sui generis del principio del ne bis in idem. Esto se produce en tanto por una misma conducta, un funcionario puede ser sancionado por la Procuraduría, por la Contraloría, por la Justicia Penal, por la Justicia Administrativa, mediante acción de repetición, y si es un abogado, por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Una misma conducta de un funcionario público puede dar lugar a ese tipo de efectos. El paradigma de esta situación es la concurrencia de sanciones y de controles que se puedan dar a los congresistas en nuestro país. Fíjense, donde más se intensifican los controles, donde más son redundantes, son precisamente en aquellos cuestionarios que requieren, aquellos funcionarios que requieren mayor grado de legitimidad. Y por eso es que se da esta situación. El supuesto de responsabilidad de los congresistas, como hemos dicho, es un ejemplo paradigmático de esta redundancia de los controles y las sanciones. Ahora bien, en Colombia se respeta el principio del non bis in idem con tanta cantidad de procesos. Bueno, si nos atenemos a la jurisprudencia constitucional, la existencia de varios controles sobre una misma persona con ocasión de la misma conducta no genera prima facie vulneración del ne bis in idem. La Corte Constitucional ha entendido que el principio non bis in idem o ne bis in idem constituye una garantía vigente en toda suerte de procesos sancionatorios. Es válido para todos los procesos sancionatorios. En tal sentido, ha puntualizado que este principio constituye la aplicación de uno más general, el de la cosa juzgada, en el ámbito del ius puniendi. Esto es, al campo de las sanciones, tanto penales como administrativas. La aplicación del principio non bis in idem o ne bis in idem ha sido fuente de discusiones en cuanto al posible adelantamiento de diversas acciones penales y disciplinarias. Es en el campo de la distinción entre la acción penal y la acción disciplinaria en donde se ha dicho lo que se ha dicho sobre por qué no se desconoce el principio de non bis in idem. La Corte ha afirmado, y ha sido enfática, en afirmar que cuando se adelanta un proceso disciplinario y uno penal contra un mismo individuo por los mismos hechos o las mismas conductas, no se puede aseverar válidamente que existe identidad de objeto ni de causa, pues la finalidad de cada uno de tales procesos es distinta. Los bienes jurídicamente tutelados también son diferentes. Las normas o estatutos normativos, las normas que aplican, pues claro, son diferentes. Una es el Código Penal y otra es el Código Disciplinario. Y también el interés jurídico que se pretende proteger, el bien jurídico, es diferente. A ver, entonces, finalidad, bienes jurídicamente tutelados, las normas o el estatuto que se aplica y el interés jurídico que se protege. Esos son los criterios que nos permiten decir que son cosas totalmente diferentes. La argumentación de nuestros tribunales de Colombia, imagínense ustedes cuando desde afuera se nos ve qué es lo que están haciendo acá estos señores. Muy bien, la distinción, la argumentación de nuestros tribunales nacionales entiende que no hay traslape, que son procesos distintos que a pesar de ser la misma conducta y los mismos hechos, por ser cuerpos normativos, propósitos, intereses y bienes jurídicos diferentes, y por ser funcionarios administrativos en unos casos y funcionarios judiciales en otros, no se infringe el principio del non bis in idem. No sé, pongámonos en perspectiva porque es que de lo contrario no vamos a poder reflexionar sobre esto. El punto de reflexión aquí está en si estos criterios de nuestra jurisprudencia constitucional son lo suficientemente consistentes frente a los parámetros internacionales que hacen parte de la Constitución, porque las normas de derecho internacional hacen parte del bloque de constitucionalidad, particularmente las de derechos humanos como la Convención Interamericana. Hace parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, veámonos, que la Procuraduría, ¿cuántos funcionarios tiene la Procuraduría? ¿5.000? 5.000, se redondeémoslo. La Contraloría, 3.500, sin contar los contratos de prestación de servicios. La Fiscalía, 25.000. La rama judicial, otros 25.000.
alrededor de 60.000 funcionarios haciendo lo mismo, investigando el mismo hecho, pero desde distinta perspectiva, desde distinto enfoque, con otros bienes jurídicos. Esto, esencialmente, lo que quiero decirles es que es manifiesta la importancia y la utilización exacerbada del derecho sancionador en el Estado colombiano. Creo que es evidente ese punto. Un tercer punto que nos permite comprender el ius puniendi como exacerbado y como elemento de legitimación en nuestro Estado, lo podemos aprender, entender y comprender con los debates sobre su fundamento, sobre el alcance del principio de legalidad. La pretensión de legitimar el Estado y el derecho con el derecho sancionador requiere que los controles y las sanciones tengan un amplio espectro de aplicación. Es decir, para que esto funcione, para que sea legitimador, tiene que ser amplia la posibilidad del ejercicio de los controles y de las sanciones. Este amplio espectro de aplicación que se pretende, que es necesario para que se pueda dar esta lógica de legitimación, hace que la amplitud del derecho sancionador no solamente se exprese en las numerosas manifestaciones que acabamos de ver, sino también en la visa expansiva de la comprensión del principio de legalidad, del concepto de principio de legalidad. Principio de legalidad que, recuerden, es el fundamento para la aplicación del derecho sancionatorio en el Estado. Principio de legalidad es válido para todas las manifestaciones del derecho sancionatorio, solo que se expresa con mayores restricciones en materia penal y de ahí en adelante va bajando en cuanto a las exigencias para su cumplimiento, las distintas maneras de sancionar. La problemática de los principios de legalidad, del carácter poco difuso, poco preciso y de la discrecionalidad de los órganos de control es muy extensa. Y aquí, en este evento, no tengo espacio para presentar todas esas aristas, se me haría interminable. Pero mencionemos algunos de los debates más relevantes y sin duda alguna sin ninguna pretensión de exhaustividad. La comprensión de que nuestro ius puniendi es exacerbado se expresa en las distintas formas en que se entiende el principio de legalidad en materia disciplinaria. Este es un tema de no poca importancia. ¿Cómo se entiende que un funcionario está actuando correctamente, está respetando su manual de funciones o las reglas superiores que tiene que respetar? Las funciones, los funcionarios actúan respetando el principio de legalidad cuando entienden que deben ajustarse, primero, a la dicción literal de la ley o de sus normas superiores que los fundamentan su actuación, es decir, legalidad estricta. Pero también solo pueden actuar si hay una expresa autorización, no pueden contrariarla ni pueden extralimitarse. Respetando la norma jurídica no pueden, sino cumplirla, no pueden extralimitarse, no pueden contrariarla. Ya eso lo sabemos, legalidad en sentido estricto. Pero también, en nuestro país, los funcionarios pueden actuar adecuadamente cuando, a pesar de que la ley no dice expresamente cuál es la función que tienen que desarrollar, sí se hace de manera tácita. Si la habilitación es tácita, sobreentendida, entonces estamos en el campo de la legalidad material. Un funcionario actúa correctamente con legalidad formal y con legalidad material. Pero cuando la conducta, cuando el funcionamiento de los funcionarios, si bien no está prevista en la ley, no está derivada tácitamente, pero es concordante, es acorde con la finalidad de la norma, entonces el funcionario actúa correctamente si utiliza una legalidad teleológica. Agárrense. Entonces, legalidad formal, legalidad material, legalidad teleológica. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues que tenemos que encomendarnos como funcionario público a ver cuál es la concepción de legalidad que tienen los funcionarios de la Procuraduría en cada caso concreto. No, hay que ser proactivo y la legalidad material y la legalidad teleológica es válida. No, señor. La Constitución es clara. Legalidad estricta no se puede extralimitar, solo puede hacer lo que se fundamenta, no se puede contrariar la norma. Y se contraría cuando se excede. ¿En qué quedamos? Esa incertidumbre del funcionario sobre qué debe hacer y qué no debe hacer está determinada por el concepto de legalidad en vía de derecho disciplinario. Nada menos ni nada más. Según el funcionario encargado de control, según la manera como éste entienda el principio de legalidad, que está ante una conducta ajustada o acorde con una legalidad estricta, formal o teleológica, así será el resultado de sus funciones de control y de sanción. Insisto, el problema de seguridad, de certeza jurídica en la cual se encuentran los juzgados, los funcionarios y también, digamos así,
el empoderamiento y la amplitud de miras y el criterio que tiene que tener, el criterio político que debe tener un funcionario de control en este contexto. En materia disciplinaria y penal, la legalidad encuentra serios problemas de precisión cuando hacemos referencia a la posibilidad de hacer uso de otros temas, que es el tema de los tipos abiertos y de los conceptos jurídicos indeterminados. Me podría ser más extenso sobre ese particular, pero por razón de tiempo no me lo voy a referir. Pero ya ustedes pueden ir viendo todas las complejidades que supone en el ordenamiento jurídico la utilización de estas dos figuras, que cada vez es más extensa, cada vez la remisión, cada vez en el derecho disciplinario y en el derecho administrativo sancionador, la utilización de tipos en blanco, de este tipo de remisiones, están a la orden del día. Otro factor de expansión, el último que quiero mencionar, es el relacionado a la penalización amplia, la ampliación progresiva en extensión y en acentuación del poder punitivo del Estado, lo que se denomina el populismo punitivo. El populismo punitivo puede considerarse como un fenómeno de exacerbación autónomo a los anteriores que he señalado. Pero en últimas, la pretensión o la lógica del populismo punitivo, y eso quiero destacarlo, no es otra cosa que una forma más de legitimación o de pretensión de legitimación de las autoridades en el Estado colombiano. El populismo punitivo pretende legitimar el derecho mediante la utilización exacerbada del derecho sancionatorio. Bueno, ¿qué es el populismo punitivo? No está de más recordarlo. A veces lo básico hay que entenderlo, por eso no se lo dejamos a los criminólogos. La superposición, la superpoblación y el consiguiente hacinamiento que existe en nuestros países responde a la aplicación de una política criminal por parte de los estados, política criminal que privilegia el encarcelamiento como la medida predominante de respuesta al delito. Lógica que desconoce la necesaria atención de los orígenes sociales de la mayoría de las conductas delictivas. ¿Qué sentido tiene una persona ir sancionando permanentemente a un ladrón de celulares? Una persona que la sociedad no le ha brindado nada, educación, salud, ni alimentación, y permanentemente la solución va a ser encarcelarlo, dejarlo allí. ¿Esa es la solución? ¿Sí? Y después viene el otro, y viene el otro, y viene el otro. La pregunta, ¿esa es la solución? ¿El encarcelamiento? ¿Evitar la impunidad se logra en un caso concreto como estos? Bueno, esas son las reflexiones que tenemos que hacernos. Esta política desconoce la política del populismo punitivo, la que está detrás del populismo punitivo, desconoce alternativas al encarcelamiento y es promovida por discursos públicos que pueden ser políticos y también mediáticos. Los medios de comunicación hacen mucho eco de esto, que acríticamente presentan la cárcel como la única forma de mejorar la seguridad ciudadana, la seguridad pública. Todo a partir de la afirmación, sin sustento racional alguno, de que a más personas encarceladas habrá más seguridad. Esto se ha demostrado que no es cierto. El populismo punitivo está estrechamente, indisolublemente ligado a la sobrepoblación y al hacinamiento carcelario. La sobrepoblación penal obedece al excesivo empleo de la prisión preventiva y a la marcada tendencia punitivista que subestima las garantías del derecho constitucional en los estados de derecho y del propio derecho internacional de los derechos humanos. Para lograr la impunidad hay que meterlo preso sin ningún otro tipo de consideración. Esta corriente es impulsada por los discursos y mensajes vindicativos de alto contenido emocional. Mensajes que difunden los medios de comunicación masiva y que se expanden también por los medios digitales. Y estos discursos a estos discursos se pliegan las autoridades y los políticos. Por razones de oportunidad y, lo que es más grave, algunos magistrados por temor a su estigmatización mediática. Incumbe a todas las autoridades estatales y en particular a los jueces el deber de resistir a esas presiones mediáticas y revalorar la estricta observancia del respeto a la dignidad de las personas y a las garantías judiciales, en defensa de una forma de gobierno republicana y democrática mediante una adecuada planificación y ejecución de políticas criminales. Sin duda alguna, el debate de política criminal está allí. En fin, para finalizar, la forma de ser, la manera en que se utiliza y se articula el derecho sancionador en el Estado colombiano es sui generis, es único en su género, es diferente.
No es similar al que se aplica o como se entiende en el derecho comparado. Y eso es importante que lo tengamos presente. Cómo funciona el derecho sancionador en Colombia, no funciona en otras partes. Esa idea de tratar de legitimar al Estado, de darle credibilidad con la exacerbación del derecho sancionador, es muy colombiana. No es una política generalizada en otros países. Por eso es difícil entender cómo funciona la Procuraduría para quien no es colombiano, nada menos ni nada más. Nuestro Ius Puniendi es diseñado y aplicado de manera amplia, extensa, si se quiere de manera exacerbada, como hemos dicho insistentemente. La caracterización del Ius Puniendi tiene como propósito constitucional, al margen de muchos análisis, otros análisis clásicos, el de adicionar. El propósito de este uso exacerbado es el de adicionar, complementar y corregir el déficit de legitimidad de origen que se presenta por vicios o irregularidades del proceso electoral. Con el derecho sancionador se pretende generar aceptación y respeto por la democracia representativa, por las instituciones y por el derecho que ésta produce. Ya lo hemos dicho. El punto de partida es que a pesar de los vicios o errores en la legitimación de origen ex ante, el Estado colombiano y su democracia representativa puede ser controlada por el ejercicio amplio del derecho sancionador, por la actividad de jueces y órganos de control. Si bien los problemas del sistema electoral pueden generar prácticas de corrupción, estos fenómenos pueden ser contenidos mediante numerosas vías de control y con la utilización de un derecho sancionador con numerosas manifestaciones o modalidades, donde la existencia de cierto grado de reiteración o solapeamiento permite que no haya, o por lo menos se reduzca, la impunidad. Es decir, el problema de que haya un cruce de competencias es un riesgo que nuestro Estado asume en razón de la utilidad o la finalidad que se da con estas numerosas funciones de control y de sanción. Además de los anteriores elementos en la lógica de control, además el número de sanciones, de controles, de órganos, se le suma una cierta vaguedad al principio democrático, al principio de legalidad. Al principio de legalidad, y esta vaguedad, esta falta de definiciones claras, empodera a los órganos de control y a los jueces para evitar que la legalidad estricta impida una eficaz sanción a las manifestaciones de corrupción. A ver, ¿qué estoy diciendo? Pues, ¿por qué Colombia es el país de las interpretaciones, de los mecanismos de interpretación? Porque la legalidad estricta, pues, hay que tratar de superarla. Y eso se logra con este tipo de concepción del principio de legalidad. En este diseño institucional y de aplicación del derecho, diseño de la institución, de la institucionalidad y de la manera como se aplica el derecho, se adiciona un concepto, una actitud social y política que incrementa y alimenta esta exacerbación del derecho sancionador. Y es a lo que mencionábamos anteriormente, el famoso populismo punitivo. Los inconvenientes del uso y del abuso de nuestro derecho sancionador están sobre la mesa. Son evidentes y se hace necesario que nuestra academia, que nosotros estudiemos y valoremos sobre su conveniencia o no. Seguridad jurídica, problemas de seguridad jurídica o de inseguridad jurídica, reiteración y duplicidad en las funciones, diseño alambicado del Estado, inestabilidad e incertidumbre de los funcionarios públicos y también de los ciudadanos respecto de la actuación que estos pueden tener, desequilibrio de poderes, protagonismo judicial. Son esos elementos que se colocan sobre la mesa y sobre los cuales tenemos que mirar que son también consecuencia de este diseño. El beneficio, la credibilidad y la legitimación del Estado amerita estos otros problemas. Esos usos y abusos son los que tenemos que ponderar en nuestro análisis. Incertidumbre sobre la validez y la coherencia de las normas constitucionales. Incertidumbre sobre la validez del derecho y la aplicación del derecho frente al derecho internacional son otros de los elementos que también tenemos que ponderar. Y lo que no es de poca monta, y es con esto que cierro, el punto de partida, recuerden, la primera tarea que tiene nuestra sociedad es la que no hemos desarrollado adecuadamente. El punto de partida de toda esta discusión, ¿cuál era? Que hay problemas en el sistema electoral. Hay una serie de vicios en nuestra democracia representativa que son compra-venta, clientelismo y actos de corrupción. Si estos fenómenos no los atacamos, la solución no va a ser hacerlos de manera esposa. Es la legitimación de origen sobre la cual tenemos que trabajar principalmente, por supuesto, esto es mucho más amplio, pero esta es la primera tarea y solo después
es que podemos empezar a hacer un diseño del Estado y de la aplicación del derecho que sirva como legitimación posterior o ex post. Muchísimas gracias.